Muy buenos días, mis hermanos. Los saludamos en esta preciosa mañana de domingo 4 de abril para compartir una vez más la preciosa palabra del Señor. Y hoy vamos a predicar sobre el domingo de resurrección y la semana entrante continuaremos con nuestros mensajes acerca del Evangelio de Juan. Para toda la cristiandad, la celebración más especial de todo su calendario litúrgico es lo que conocemos como la Semana Santa, Semana Mayor o Semana de Pasión, y que empieza con la celebración del tradicional Domingo de Ramos o Palmas, como vimos el domingo pasado en el sermón, en el que se recuerda aquella entrada triunfal y gozosa de Jesús, en que siendo aclamados con cantos de victoria por la multitud, como el rey de Israel, el descendiente de David, que venía para salvarlos, pronto toda esa aclamación se convirtió en una turba que gritaba: crucifícale. ¿Cómo pueden cambiar las cosas tan rápido en este mundo? Solo bastó unos días para pasar de la popularidad al desprecio. Sin embargo, aunque las cosas no terminaron como el pueblo y aún los discípulos de Jesús habían soñado, sí terminaron precisamente como Jesús lo había anunciado. Repetidas veces durante su ministerio les había dicho a los discípulos cómo iba a terminar. También como su Padre lo había proclamado a través de sus profetas por muchos siglos. Así fue como las hojas de palma, la cruz y la tumba se convirtieron en poderosos símbolos de la fe cristiana. Las palmas nos recuerdan que la felicidad es la celebración pasajera, efímera, que el mundo suele ofrecer. La cruz que nos recuerda el sufrimiento, el castigo que se tiene que padecer, y la muerte, y sobre todo la redención. Eso es lo que nos recuerda la cruz. ¿Cuánto costó nuestra salvación? La tumba que nos recuerda, esa tumba vacía, la victoria total de Jesús sobre el pecado y la muerte, que nos debe llenar obviamente de esperanza. Pero si bien es cierto, la mayoría de nosotros nunca seremos recibidos con palmas, con cantos de alegría al entrar en una ciudad, tampoco tendremos que pasar por una cruz, ya que este tipo de castigo o suplicio no es permitido como manera legal de castigar a los criminales hoy. En cambio, todos nosotros sí tendremos que pasar por la tumba, tarde o temprano. Esa será la única opción para cada ser humano, sin importar si creyó o no en Jesús. Así que la tumba no es una opción entre muchas o una posibilidad remota, es una certeza absoluta, tal como lo escribió el autor de Hebreos en el capítulo 9, en el verso 27, que dice así: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Es por esta razón que es sumamente importante para todos nosotros los creyentes que la tumba de Jesús esté vacía. Porque si la tumba de Jesús no está vacía y ella no pudo retener, usted y yo no tendremos ninguna opción de salir de la tumba. Tampoco tendremos ninguna esperanza. Por eso, la celebración del Domingo de Resurrección no es simplemente el final de una historia dramática. Es en realidad el inicio de la historia de nuestra redención y vida eterna. Dice una historia que cuenta Michael Wilcock. Dice que en una iglesia pusieron a leer el día Domingo de Resurrección el capítulo 24 de Lucas a un joven novicio, y al terminar de leerlo pronunció las palabras: y así terminó el Evangelio de Lucas. Ante esa afirmación, el obispo que escuchaba se levantó sobresaltado y dijo: ni Dios permita que aquí termine el Evangelio. Con este relato, aquí solamente comienza el glorioso Evangelio de Jesucristo. La tumba para Jesús no fue el final, era solo el comienzo de su glorificación y la confirmación que su victoria era definitiva sobre la muerte y sobre los enemigos de Dios. La tumba no tenía el poder suficiente para retener a Jesús. No había piedra demasiado grande que impidiera su salida. Así que, mi hermano, la tumba vacía de Jesús es el símbolo de nuestra mayor esperanza.
de que así como nuestro Salvador resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre, un día, cuando usted y a mí nos corresponda pasar por la tumba, debemos estar completamente seguros de que para nosotros la tumba no es el final, sino es el inicio de nuestra vida eterna. Para ti y para mí es esencial mirar las Escrituras y escuchar lo que Dios nos dice con respecto a este relato tan particular y trascendental de nuestra fe. Y lo que para nosotros hoy significa la tumba vacía de Jesús, que lo que significa que la tumba de Jesús esté vacía. Así que los invito para que en esta mañana abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. El capítulo es el 24 y vamos a ver los versos del 1 al 12. Y veamos que en realidad la tumba está vacía. Y a usted y a mí nos conviene que así sea. Para que la tumba de Jesús nos pueda llenar de esperanza. Para que sea ese símbolo poderoso, debe estar vacía. Tiene que estar vacía. Por eso hoy vamos a ver 4 aspectos importantes en este relato. Y de por qué es importante que la tumba de Jesús esté vacía. Primero, porque nos invita a buscar a Jesús temprano. Segundo, la tumba vacía nos llena de esperanza. Tercero, la tumba vacía nos invita a buscar a Jesús en el lugar correcto. Y cuarto y último, la tumba vacía nos invita a buscarlo en su palabra y una vez que lo hallemos, compartirlo con otros. Así que vamos al relato, mis hermanos. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Así empieza el relato. Entonces, lo primero que vamos a notar en este pasaje es que la tumba vacía de Jesús nos invita a recibirlo muy temprano. Esta afirmación de Lucas, al igual que en los otros 3 evangelios, acerca del relato de la resurrección, se anota claramente como el primer día de la semana. Es decir, el domingo vinieron las mujeres a buscarlo. Básicamente, desde aquel día, la iglesia primitiva, la iglesia del Nuevo Testamento, empezó a celebrar su culto cristiano el día domingo, el cual se toma como el día de la resurrección. Es por esa razón que nuestros cultos dominicales los cultos dominicales son siempre una celebración de que Cristo está vivo y reina para siempre. Aunque la intención de aquellas mujeres era buena y noble por parte de ellas, que fueron también seguidoras de Jesús, ellas iban a tratar de terminar el trabajo que el día viernes no pudieron concluir debido a la prisa con que fue sepultado el cuerpo del Señor. Tenían que embalsamar el cuerpo. Pero por un lado muestra el afecto que ellas sentían por él. Temprano, el primer día que podían hacerlo, querían ir a hacerlo. Pero también esto muestra que aún ellas, a pesar de haber escuchado a Jesús numerosas veces anunciar su muerte y su resurrección, no podían discernir tan profunda verdad. Ya que si hubieran entendido esa verdad, no hubieran ido el domingo a la tumba porque sabrían que la encontrarían vacía. Pero para ser justos con ellas, con estas mujeres, nosotros tampoco lo hubiéramos hecho mejor. Es común cuando nosotros, los creyentes, le compartimos a la gente de las buenas nuevas del Evangelio y les invitamos a que acepten a Cristo como su Señor y Salvador, una respuesta muy frecuente es que todavía no estoy preparado. Y de cierta manera es verdad. Ningún ser humano estará nunca preparado para recibir a Jesús por sí mismo. Por eso es porque tenemos que recibir a Cristo ya mismo, porque nunca estaremos listos. Otros dicen, yo lo voy a hacer más adelante. Quiero primero vivir mi vida. En otras palabras, lo que quieren decir es que seguirán haciendo lo que se les antoje y desperdiciando su vida en el proceso. Y continúan con la vida posponiendo la decisión más importante de sus vidas. Todos nosotros debemos recibir a Cristo para tener una relación íntima y personal con Él. Y entre más temprano en nuestras vidas, mejor. No podemos dejar esto para más tarde o después. Así que
con diligencia y bien temprano, al igual que hicieron estas mujeres, debemos recibir al Señor. No para que nos dé lo que materialmente soñamos o anhelamos, como hablábamos la semana pasada acerca de este tema de la entrega triunfal de Jesús, sino para recibir el perdón de pecados y la vida eterna. Porque eso solo esto nos puede llenar de esperanza. Si estamos buscando a Jesús en el lugar incorrecto, por las razones equivocadas, tarde o temprano nos encontraremos en un callejón sin salida. Y lo que es peor, sin esperanza alguna. Nosotros tenemos que entender que recibir a Jesús temprano en nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador es lo mejor que nos puede pasar. La tumba vacía de Jesús nos llena de esperanza, porque hemos entendido que Él no está muerto, sino que vive, y que un día, cuando a nosotros nos corresponda pasar por la tumba, la nuestra también estará vacía, porque la muerte no nos podrá detener, no podrá obstaculizar nuestra entrada a la eternidad, ni tampoco se podrá interponer en que nosotros disfrutemos de la gloria con nuestro amado Salvador, la que Él nos prometió. El verso 2 dice: y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. La tumba de Jesús, la tumba vacía de Jesús, nos llena de esperanza. En el relato de Marcos se dice que el camino a la tumba, las mujeres estaban preocupadas, porque no sabían quién les ayudaría a remover la piedra con la cual estaba sellada la tumba. No solo venían tristes, sino que venían preocupadas. ¿Y ahora cómo movemos aquella piedra? Esto indirectamente implica que ellas pensaban encontrar el cuerpo de Jesús allí en la tumba. Y lo que no pensaban era como si una roca pudiera haber sido un obstáculo para aquel que con el poder de su palabra creó el universo. El Evangelio de Mateo nos dice cómo fue la piedra removida. Usted lee el pasaje paralelo a este, en Mateo se nos dice que fue removida por un terremoto y la piedra se movió. Así que eso lo resolvió Dios. Las mujeres quedaron confundidas, no solo de ver la piedra removida, sino sobre todo de no encontrar el cuerpo de Jesús. Y para aumentar la intensidad de la escena, encontraron en lugar del cuerpo de Jesús a dos ángeles o a dos seres angelicales. Mire, mi hermano, mi amigo que me escucha en esta mañana, en la vida se nos presentarán muchos obstáculos, que está representado por aquella piedra enfrente de la tumba que las mujeres no podrían mover. Estos obstáculos intentarán interponerse a la hora de que nosotros rindamos nuestra vida a Cristo. Algunos de estos son puestos obviamente por el enemigo, como son la duda, ¿será que sí? El miedo, las mentiras que Satanás inyecta. Incluso hasta la religión se puede convertir en ese obstáculo. Otros obstáculos son los que nosotros mismos creamos, los que nosotros mismos ponemos. No estoy listo, debo cambiar primero mi vida, tengo que trabajar y mantener una familia, y luego buscaré a Dios, y etcétera, y etcétera. Todos estos obstáculos ya fueron removidos por Jesús en la cruz del Calvario. En la cruz, Cristo triunfó sobre todas las artimañas del enemigo y sobre todas nuestras excusas. Usted no debe tener una vida perfecta para venir a Jesús. No, por el contrario, es nuestra vida imperfecta, llena de duda, de pecado, de miedo, de religiosidad, de todas esas cosas preconcebidas, la que nos debe impulsar a buscar a un Salvador como Jesús. Es Él, no nosotros, quien con su preciosa sangre nos limpia y nos hace aceptos delante del Padre. La tumba vacía entonces nos recuerda que no hay algún obstáculo que Cristo no pueda superar para rescatarnos. Ni siquiera la tumba pudo impedir que Jesús resucitara triunfante. Todo cuanto usted y yo tenemos que hacer es que venir a Él.
tal como lo hicieron aquellas mujeres muy temprano. La tumba está vacía. Y estaba así no porque alguien se hubiese robado el cuerpo del Señor, sino porque se había cumplido lo que Jesús en repetidas ocasiones les había anunciado a sus discípulos, que era necesario que Él pusiera su vida por ellos y que resucitaría el tercer día, porque ni la tumba ni la muerte lo podrían retener. Esta declaración doctrinal es la base central de nuestra fe. Por eso el significado y el simbolismo de la tumba vacía es tan trascendental para nosotros como creyentes. La tumba vacía de Jesús nos llena de esperanza a todos los que en Él hemos creído. Verso 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Así que la tumba vacía de Jesús nos invita ¿a qué? A buscarlo en el lugar correcto. Los dos ángeles le hicieron a las mujeres una pregunta fundamental. El Evangelio de Juan nos dice que era María Magdalena la que estaba allí, la primera, y María, mujer de Cleofas, fueron las primeras. Les hacen esta pregunta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Las mujeres, en su amor, y aunque sus intenciones eran buenas, estaban equivocadas, porque fueron a buscar a Jesús ¿en dónde? En el lugar equivocado, en el lugar incorrecto. Múltiples relatos en los evangelios nos confirman que Jesús constante y consistentemente les había enseñado esta verdad. No fue que lo mencionó una vez y se les olvidó. Él constantemente lo enseñaba. Rápidamente le voy a dar una lista de todos los textos en donde Jesús les anunció a sus discípulos, incluidas las mujeres, que Él tenía que morir y que luego resucitaría. Lo encontramos en Mateo capítulo 16, el verso 1, lo volvemos a encontrar en el capítulo 17, el verso 22 al 23, lo encontramos nuevamente en el capítulo 20, versos 17 al 19, en Marcos lo encontramos en el capítulo 8, el verso 31, lo volvemos a encontrar en el capítulo 9, el verso 31, lo encontramos en el capítulo 10, verso 33-34, en Lucas lo volvemos a encontrar en el capítulo 9, versos 22, en el verso 44, y en el capítulo 18, versos 31-34, por solo mencionar algunas de las veces en donde Jesús les señaló que era necesario que Él muriera. ¿Cuántos hombres han buscado a Dios en el lugar equivocado? Algunos sinceramente, pero eso no les quita lo equivocados. Y lo han buscado en la religión, lo han buscado en la filosofía, lo han buscado en la ciencia. Y el hombre debe entender que nadie puede encontrar a Jesús a menos que Él primero se revele a nosotros. Ya que el hombre natural está muerto en delitos y pecados, por lo tanto es imposible que ser humano alguno busque a Dios. Nadie está buscando a Dios. Es Dios quien ha tomado la iniciativa y nos ha salido al encuentro. Así que la pregunta que los ángeles le hicieron a aquellas mujeres también es válida para nosotros. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Para cualquiera de nosotros como creyentes, esta pregunta es vital. ¿El Jesús al que tú dices buscar o servir está vivo? ¿O todavía reposa en una tumba perdida entre las ruinas de la historia? ¿El Jesús al que tú dices amar y seguir todavía cuelga de una cruz en la pared de una iglesia? ¿O por el contrario, al Jesús que buscas está sentado a la diestra de Dios? Dentro de las doctrinas fundamentales del cristianismo, la resurrección de Jesús es la más grande de todas. Preste atención porque se lo digo. Sin resurrección, el cristianismo no puede sostenerse en pie. Pensemos en algo, solo por un momento, para hacer el argumento. Supongamos que Cristo vivió y fue un gran maestro y tuvo una vida ejemplar e hizo muchísimos milagros y fue hasta las últimas consecuencias
y sacrificó su vida de manera cruel en la cruz del Calvario. Supongamos que todo eso es verdad, y lo estoy diciendo de manera un tanto sarcástica. Supongamos, todo eso es verdad. Pero si no resucitó, ¿de qué nos sirve a nosotros todo que hubiera hecho todo eso? No nos serviría de nada. Mire cómo lo pone el apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 15, los versos 16. Dice, preste atención, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo no resucitó. Si Cristo no pudo resucitar, sus enseñanzas, por muy buenas que parezcan, de nada nos servirán a nosotros hoy. Porque al final la muerte será nuestro enemigo invencible y final. Por eso la pregunta que los ángeles le hacen a las mujeres es vital para nosotros. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? A Jesús hay que buscarlo entre los vivos, porque resucitó y vive para siempre. Y los que hemos creído en su resurrección, solo tenemos que mirar en nuestro corazón para encontrarlo. No tenemos que mirar una tumba. Mira en tu corazón, yo miro en el mío, y ahí lo encontramos. Pero, ¿dónde lo estás buscando tú? O tal vez ni siquiera lo estás buscando. Debemos mirar llenos de esperanza a la tumba vacía, ya que ella nos da testimonio que no podemos buscar entre los muertos al que está vivo. A Jesús tenemos que buscarlo en el lugar correcto. Mire lo que dice el verso 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. El cuarto punto entonces es, la tumba vacía de Jesús nos invita a buscarlo en su palabra y compartirlo con otros. La resurrección de Jesús es el hecho más portentoso y maravilloso que ha ocurrido en el universo entero. Y usted y yo somos testigos de ello, y eso no se nos puede olvidar ni por un instante, mi hermano. Recordemos siempre las palabras de nuestro bendito Salvador. Jesús le dijo, el hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día. Marcos 9:31. A Jesús debemos buscarlo en las Sagradas Escrituras, así como Él mismo lo afirma en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros muchas veces buscamos a Jesús en diferentes lugares y de boca de muchos hombres. La realidad es que a Jesús verdaderamente lo encontraremos cuando Él se revela a nosotros a través de su palabra. Es muy importante que su palabra esté presente en nuestras vidas, no solo de manera intelectual, sino de manera viva y espiritual en nuestros corazones. Todo cuanto Jesús nos ha revelado en su palabra es para nuestro beneficio. De esta manera nuestra fe no está fundada en las palabras o en la sabiduría de los hombres, sino en la palabra y la sabiduría de Dios. Nosotros, al igual que las mujeres, tenemos que recordar lo que Jesús o lo que Dios por medio de su palabra nos ha revelado. Para aquellas mujeres, de repente, todo empezó a tener sentido. Recordaron. Las mujeres se acordaron de que Jesús les había dicho que Él resucitaría. Y fueron, ¿qué? A contarle a todos los discípulos. Este es un ejemplo para nosotros, que tan pronto como nosotros sabemos la noticia de que Cristo está vivo y que su tumba está vacía, es decir, que Cristo ha venido a nuestra vida y nos ha rescatado, debemos empezar a contárselo a cuantos podamos. Esa es nuestra misión, a eso le llamamos evangelismo, evangelizar, compartir con otros tu fe. Pero tiene que ser primero real en tu vida.
A veces tenemos que pensar que así como corremos para contar lo que no conviene, ¿qué tal que así corriéramos para dar las buenas nuevas de salvación? Algo más que podemos aprender aquí será vital es que escuchemos atentos a sus enseñanzas y las pongamos por obra en nuestra vida. No las dejemos para después, no las despreciemos por completo, porque puede ser que cuando recordemos lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra, quizás, ojalá no, pero quizás pueda ser tarde. Las Escrituras nos exhortan constantemente a buscar a Dios. Isaías en el capítulo 55, el verso 6 nos dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Proverbios 8:17 nos dice, me hallan los que temprano me buscan. Que no se nos olvide, mis hermanos, que esta historia, este sermón, no es la primera vez que lo predico, se predica cada año en Semana Santa. Por eso le sonará familiar, porque cada Semana Santa tenemos que predicar el mismo sermón, el mismo pasaje. Así que lo hemos escuchado muchas veces. Esta historia la hemos escuchado una y otra vez los que llevamos años y años en la iglesia. Pero esta no es una historia simplemente para llenar un calendario, sino que tenemos que creerla y compartirla. Así como aquellas mujeres hicieron en aquel día, los ángeles dijeron, Él ya resucitó. E inmediatamente ellas fueron a contarles lo que había sucedido. Verso 11. Mire esta reacción de los discípulos ahora de los varones. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían los discípulos. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Aunque a la gente le parezca locura, la tumba de Jesús está vacía. Que el evangelio es la locura. Sí, el apóstol Pablo dijo que el evangelio es locura. Es locura. Para los que no creen. Así lo afirma el apóstol Pablo. Así que usted y yo no nos debemos sorprender cuando usted le diga a la gente que Cristo resucitó y que puede perdonar los pecados y dar vida eterna. Esto le va a sonar a la gente, le suena a mucha gente a locura. Esto le pasó a aquellas mujeres, testificándole a los propios apóstoles que habían estado con Jesús por más de 3 años y medio. Lo interesante es como a muchos, esto es lo paradójico, no solo interesante sino paradójico. Las teorías de locos les suenan de nomás cuerdas y fáciles de creer. Solo por mencionarle un ejemplo, nosotros creemos casi todo lo que nos dicen en Facebook, pero no creemos lo que la Biblia dice, que es la palabra de Dios, la revelación de Dios. Miren lo incongruentes que somos. Recordemos que nuestro trabajo es testificar, no convencer a nadie. Ese es trabajo del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que convence a la gente. Nosotros solo le testificamos de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y al cabo, por cierto, tenemos que decir y afirmar y confirmar que la tumba de Jesús está vacía. Pero eso al final lo tendrá que comprobar cada persona por sí misma. Todas las grandes religiones, de todas las grandes religiones, no hay ninguna parte del cristianismo histórico que contenga una doctrina tan preciosa como la de la resurrección. El budismo termina con la muerte de Buda. El islamismo o musulmanismo termina con la muerte de Mahoma. El judaísmo terminó con la muerte de Abraham y de Moisés. Pero el cristianismo no terminó con la muerte de Jesús. Por el contrario, es allí donde verdaderamente inicia, porque solo Cristo resucitó y la tumba está vacía. W. Robertson Nicoll afirma que la tumba vacía de Cristo ha sido la cuna de la iglesia. Es en esa tumba donde finalmente la iglesia nace. Recuerda que le mencioné al principio que las hojas de palma, la cruz y la tumba son símbolos de nuestra fe. Pues a usted
ni a mí nos recibirán con palmas, ni tampoco terminaremos en una cruz, pero en una tumba sí, que no nos quepa la menor duda de esto. La tumba también nos recuerda que un día nosotros pasaremos por ella, pero será la puerta a la eternidad. La gran dificultad es que es en esta vida donde escogemos a dónde nos conducirá la tumba, a la vida eterna junto a Cristo o a la condenación eterna junto a Satanás y sus demonios. Yo no sé usted, pero yo no voy a dejar esa decisión para más tarde, ni tampoco voy a confiar mi alma en otras manos que no sean las de Jesús. Recuerde, mi hermano y mi amigo que me escuchen en esta mañana, muertos ya no podremos cambiar nuestro destino. Solo quedará enfrentar el resultado de la decisión que hayamos hecho en vida. Por eso solo me queda una pregunta por hacerle en esta mañana. ¿Dónde está usted buscando a Jesús? Mi oración es porque usted le abra su corazón a Jesús y lo invite a pasar, porque Él ya lo encontró a usted así como nos encontró a nosotros. Ahora solo le queda a usted, mi amigo, recibirlo como su Señor y como su Salvador, porque Jesús, el Mesías, está vivo y su tumba vacía. Y así nos convenía que la tumba estuviera vacía. Ahí donde está, lo voy a invitar para que incline su rostro y oremos en esta mañana. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana en que celebramos y conmemoramos tu resurrección. La tumba vacía, al igual que la cruz, son símbolos de lo que nuestra salvación costó. Pero también nos confirman y recuerdan que la obra que tú, Jesús, viniste a realizar en nuestro favor está completa y fue perfecta. Nada le falta, nada le sobra. Gracias, Espíritu Santo, por permitirnos ver con los ojos de la fe que la tumba de Jesús está vacía y que un día, cuando cada uno de nosotros, los que hemos creído en ti, cuando seamos llevados a la tumba, la nuestra también estará vacía y viviremos eternamente contigo. En tu nombre, Jesús, damos gracias. Amén.